¿Qué tal, Bronies y Pegasisters? Nuevamente volvemos con esta serie de videos de los cómics de la G5, en donde nuestros queridos Mindfind están en la búsqueda de Discord, quien se ha robado el cristal Pegaso con la intención de destruirlo y así deshacerse de la magia para siempre. Esto con la excusa de que así se mantendrá la armonía en Equestria y los ponis no volverán a discutir, como lo llegaron a hacer hace varios siglos. Así que después de mucho tiempo, finalmente tenemos la continuación directa a este arco, el cual está cerca de su conclusión, ya que este es su penúltimo número, siendo que los Mindfind por fin han dado con el paradero de Discord y están dispuestos a recuperar el cristal Pegaso de una vez por todas, aun cuando este claramente no es su único problema. Así que, como ya es costumbre, voy a narrarte el cómic en cuestión y a contarte algunas curiosidades y especulaciones, no sin antes recordarte que si quieres ponerte al día con esta serie, puedes consultar mi lista de reproducción con todos los números que van hasta ahora. Y como siempre, te recuerdo que puedes encontrar este y otros cómics gratuitos y traducidos en la página de Pony Latino, en el Facebook de My Little Pony Nos Unió y en mi servidor de Discord. Los enlaces los encontrarán abajo en la descripción. Por lo que sin más, comencemos. Nuestra historia comienza con los Mindfind yendo a la recién descubierta casa de Fluttershy, en donde aparentemente Zip lleva varios días investigando y tratando el lugar como una completa escena del crimen, esto a costa de sus horas de sueño y su estabilidad emocional, por lo que el resto del grupo llega para tratar de calmarla y Sona le dice que es mejor buscar una pista no tan clara de lo que Discord pudo haber estado haciendo en este lugar, siendo así que Sonny se da cuenta que hay toda una colección de libros de Derrindu, donde hace falta uno en particular, siendo este Derrindu y la cruzada de las cuevas basálticas, un libro que jamás hemos oído hasta ahora y precisamente el libro que vimos que la ardilla se llevó para entregárselo a Discord, siendo que Izzy revela que esas cuevas es donde se encuentra la lava más ardiente de toda Equestria, lo suficientemente fuerte como para derretir todo un castillo o unos cristales de la unidad. Así que el grupo, sabiendo cuál será el plan de Discord, Pip empieza a hablar con sus fans para averiguar sobre otra copia del libro, ya que cree que con este podrán hallar las cuevas. Sin embargo, sabiendo el enorme riesgo que las cuevas representan, Izzy se empieza a preguntar si realmente vale la pena ir hasta allá, y si realmente la magia es tan necesaria como creen. Y es que nuevamente volvemos a ese conflicto personal de Izzy, en donde se siente apartada del resto del grupo, ya que ella no puede volar ni hablar con los animales como si lo hace el resto de sus amigos, siendo que a lo largo de este arco hemos visto a Izzy constantemente deprimida por ser la única unicornio del grupo y que sus amigos constantemente la dejen de lado para hacer actividades que solo ellos pueden realizar. Un elemento que Discord pudo utilizar perfectamente a su favor para así poner en duda a Izzy de si realmente la magia le permite tener amigos, porque al final de cuentas ella jamás buscó la magia cuando fue a Bahía Yegomar por primera vez, solo buscó amigos y ahora que los tiene es difícil compartir algo con ellos. Esta duda llega al grado que Zip se pone del lado de Izzy, cuestionándose si también vale la pena recuperar la magia con todo esto, pero Sonny se mantiene firme ante la idea de que deben recuperar la magia y el ambiente se pone hostil alrededor. Por suerte, antes de que las cosas se pusieran más tensas, Pip regresa con una copia del libro y las dos Pipsqueaks que le ayudaron a encontrarlo, las cuales desde el primer momento es bastante evidente la gran referencia que ambas representan, pues son básicamente la ponificación de las clásicas princesas Blancanieves y Rapunzel, una referencia que realmente no tiene razón de existir, pero es muy divertida. Además vemos que ellas son unas completas fanáticas de Pip, estando al tanto de todas sus publicaciones que cuentan los eventos de este arco, cosa que además nos confirma que Pip ha estado difundiendo la existencia de Discord y que este ha robado uno de los cristales de la unidad, algo que si bien es noble y claramente hecho con buenas intenciones, realmente no es muy apropiado por el pánico que generaría. Pero además de eso, algo bastante a resaltar es que estas dos ponis llegaron relativamente rápido para poder entregar el libro y que conocían la ubicación de la antigua casa de Fluttershy,
Algo curioso viendo que una de ellas es una terrestre, además de que claramente tanto ellas como el resto del grupo jamás habían interactuado con anterioridad, pese a lo bien conocidas que son entre la comunidad de todas las razas, algo que nos podría llevar a pensar como una completa especulación precavida, a pensar que estas ponis no sean ni de Bahía Yawamar ni de Altos de Zéfiro, sino que podrían ser de Ponyville, o al menos lo que alguna vez fue Ponyville. Esto a sabiendas de lo rápido que llegaron al lugar y de que pareciese ser su primer encuentro con los Mindfind, lo que nos llevaría a comprobar mi teoría de que hay otros poblados de ponis que tengan acceso a tecnología y que sea de ahí que Pip tenga tantos seguidores, pese al número tan reducido de pobladores que vemos con regularidad. Además de que revelaría que, pese a todo, Ponyville aún existe y se encuentra habitado por ponis de todas las razas, dado que ahí no llegaron los prejuicios que sí ocurrieron en otros poblados. Además de que eso también sustentaría el hecho de que esa zona de Equestria estuvo escondida en un escudo que la hacía invisible e inaccesible, y que ahora que se ha ido, los Mindfind pueden interactuar con nuevos ponis como estas dos. Pero tristemente no llegamos a saber más de ellas como para poder confirmar o desmentir toda esta especulación. Por lo que, volviendo a la historia, vemos como los Mindfind van en camino a las cuevas basálticas, siendo que estos cruzan por una especie de cañón laberíntico al que simplemente no le hallan rumbo, dado que las instrucciones que hay en el libro no son muy claras, siendo que lo único que resaltan es una combinación de direcciones que parecen no dar resultado al seguirlas, pero al menos Izzy logra memorizarlas con una canción. Eventualmente llegan a un puente colgadizo muy propio de las aventuras al estilo de Daring Do, y viendo que el libro no les advierte mucho de este, Hitch decide quedárselo para así no provocarle más angustias a Sonny. Sin embargo, como era de esperarse, Hitch termina por pisar la madera equivocada y cae junto con el libro, y para su desgracia tanto Zip, Pip y Sonny pierden por completo su capacidad de volar, dado a que las fallas en la magia se han vuelto bastante grandes. Por suerte, Izzy aún conserva algo de su magia y la utiliza para salvar a Hitch, aunque no logró salvar el libro, dejando así a nuestros protagonistas sin un mapa para guiarse en las peligrosas cuevas. Siendo así que llegan hasta la entrada de las cuevas basálticas, en donde se encuentran con una especie de roca con forma de reloj que aparentemente funge como puerta. Y dado que ya no encuentran con el libro, los Mindfind parece que se quedaron sin opciones, o eso creen, ya que Izzy aún cantaba las direcciones que el libro le indicaba, sin aparente lógica, siendo que Sonny, pese a lo desesperada que estaba porque Izzy se callara, decide intentar la combinación que ella recita para ver si funciona, cosa que así fue. Por lo que una vez dentro, estos se encuentran con nada más que el propio Discord, quien parece que los estaba esperando para presumirles que aún tiene el cristal Pegaso y que realmente no pueden hacer nada para detenerlo, ya que en tan solo un chasquido este envía a los Mindfind a una jaula colgante en medio de un terreno rocoso y filoso, siendo que Discord le asegura a Sonny que tarde o temprano le agradecerá por garantizar la igualdad y la armonía entre los ponis. Y es con todo esto que hay que volver a la especulación precavida, ya que muchos de ustedes me han planteado la idea de que todo esto sea realmente una prueba más de Discord, de estas que suelen poner en peligro a toda Equestria, ya que objetivamente hablando, si él hubiese querido destruir el cristal Pegaso, probablemente ya lo hubiera hecho, ya que ha tenido semanas de ventaja y el perfecto conocimiento de lo que debe hacer. Pero en vez de eso, ha preferido esperar a los Mindfind cada que puede y restregarles la idea de que la magia solo los divide. Por lo que lo más seguro es que Discord quiera dar la oportunidad al grupo de que con o sin magia puedan mantener la unidad y la armonía entre ellos y el resto de los ponis. Básicamente demostrar que su amistad es genuina y no solamente una alianza para mantener la magia. Después de todo, hay que recordar que todo el elemento emocional de este arco ha estado en el hecho de que las diferentes habilidades mágicas pueden hacer de lado a otros ponis, como ha pasado con Izzy.
siendo así que Discord está llevando a este grupo al extremo para así probar que son capaces de ser un equipo formidable y preparándolos para las adversidades más serias que están por venir, dejándolos sin magia y en una situación bastante peligrosa y que requerirá de su ingenio y trabajo en equipo para salir. Todo esto con el afán de convencerlo de que la magia no es el causante de la división como él afirma. Es más, incluso podríamos especular que Twilight puede que tenga algo que ver con todo esto, ya que fue ella quien creó los cristales con tal de proteger la magia de Opaline y mantener a los ponis a raya. Pero sea cual sea la verdad de todo y el destino de Discord, tendremos que esperar al siguiente capítulo. Pero si ahora quieres saber cómo los Mindfind encontraron un mensaje de Fluttershy para Discord o cómo las Mind Six adaptaron la historia de Mujercita, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, quiero agradecerles a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y a mis suscriptores en Twitch. Además de recordarles que se suscriban, den like, activen la campana y síganme en mis redes sociales y en mi canal de Twitch que están abajo en la descripción. Así como se suscriban a mi canal secundario y a mi canal de gameplays. Por lo que nos veremos muy pronto.